Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con estos pequeños comentarios sobre una serie de películas que ya empezamos la semana pasada con Network. Y esta semana vamos a hablar de la película Nueva York, año 2012, que fue estrenada en 1975 y fue dirigida por Robert Clouse. Se trata de una película de serie B, una película menor, pero de la que podemos sacar varias reflexiones eh, que podemos relacionar con fenómenos que están sucediendo actualmente. La película se desarrolla en Nueva York, un Nueva York devastado que ha sido afectado por una plaga de virus que ha terminado prácticamente con todo el entorno natural de la ciudad y del planeta. Ha sido extensivo, ¿no? Y entonces nos aparece una ciudad absolutamente devastada, deshabitada, en la que solo han sobrevivido un pequeño grupo de tribus y que se han fortificado cada uno, digamos, creando como pequeñas comunidades en la que tienen que sobrevivir. Pero dentro de esta visión distópica, exagerada e hiperbólica del futuro de las ciudades, que es muy común, por otra parte, en la cinematografía de los años 60 y 70, sí que nos parece interesante sacar tres conclusiones que nos permiten actualizar esta visión de algún modo, ¿no? Y que hablan, por un lado, de la comunidad, por otro, de la renaturalización imposible de la ciudad y por otra, del reciclaje. Interesa ver cómo surge una serie de tipologías de los excesos, por llamarlo de alguna manera. Ya desde los primeros fotogramas de la película se presenta una serie de diversos espacios de una Nueva York carente de vida, formada por edificios abandonados o en ruina, espacios públicos vandalizados, solares llenos de escombros, de basura, infraestructuras desérticas o invadidas por una naturaleza muerta, vehículos calcinados, desechos de la sociedad de consumo o parques absolutamente secos y muertos. Diversas imágenes redundan en esta condición, transmitiendo una devastación urbana que en muchos sentidos anticipan con una asombrosa exactitud aquellas imágenes que presenciaríamos años después, no hace muchos años, en 2013, con la bancarrota de Detroit, en el que aparece aquellas escenas de la ciudad moderna y desarrollada, hiperindustrializada, pues fruto de la devastación más absoluta y de la parálisis total de la vida urbana. En este sentido, una de las conclusiones que podemos sacar es como esta nueva condición elástica de las ciudades, que tienen que estar preparadas tanto para las expansiones como para las compresiones, lo que los estudiosos llaman las shrinking cities, ¿no? Bien. La película muestra como dos tipos de espacios muy diferentes. Por una parte está un espacio público que se muestra vaciado, abandonado, es un espacio en el que no sucede nada más allá de las diferentes disputas, conflictos y reyertas entre las diferentes tribus, pero después aparece como un espacio de resistencia que es el espacio comunitario. Son diferentes manzanas de la ciudad que se han acotado, se han limitado y han decidido crearse como un pseudo espacio público en el que sobrevivir. Y estas pequeñas bolsas comunitarias ponen en valor pues muchas de las actitudes que hemos estado viendo últimamente, esta vez ya no por la conflictividad propia de la distopía fílmica, sino a través como de esta paralización del espacio público, ¿no? Y tiene que ver con el modo que tiene de reaccionar una comunidad cuando tiene que recluirse sobre sí misma, ¿no? Y entonces cuando aparecen con luz propia los diferentes ecosistemas de proximidad, los espacios de expansión en los que poder sustituir a todo aquello que pasaba antes en el espacio público, aquellos espacios intermedios que siendo todavía pertenecientes al espacio privado vienen a tener una condición híbrida o mixta respecto al espacio público, pues como puedan ser los zaguanes, como puedan ser las azoteas, aquellos reductos que intentan simular de alguna manera esos espacios que necesitamos pues para comunicarnos y sociabilizar con los demás, ¿no? Que se pueden convertir no solo en espacios de intercambio, sino también en espacios de solidaridad, en definitiva, espacios de expansión. Y seguramente será uno de los temas en que la arquitectura deberá abordar de una u otra manera, sobre todo a partir de esta experiencia traumática que hemos tenido, ¿no?
la reversibilidad de los edificios, cómo cuentan con una condición habitual de tener una cierta expansión hacia el espacio urbano, pero llega momentos en que tendrán que estar preparados pues, para replegarse sobre sí mismos y poner en valor aquellos espacios dentro de un mismo inmueble pues, que actualmente tienen una vida relativamente reducida. En la película aparecen muy claramente la reutilización de muchos de los espacios y muchos de los edificios. Y eso nos hace pensar en la propuesta que tuvo en el año 2008 el pabellón de Polonia de la Bienal de Arquitectura que se llevó el León d'Or, ¿no? Que una exposición que era de Afterlife, la vida posterior de los edificios, mostraba cómo los grandes edificios públicos que se habían construido en Polonia, principalmente en Varsovia, pues aeropuertos, bibliotecas, centros culturales, eran imaginados a través de la mirada de los artistas desde un punto de vista distópico y cómo se tenían que ir adaptando a diferentes usos que la propia sociedad o la propia coyuntura exigía, ¿no? Otra cuestión que es muy importante en la película tiene que ver con la renaturalización de la ciudad, con esa visión ecológica del espacio urbano. Uno de los documentos que más influencia tuvo en esos años fue el informe encargado por el Club de Roma en 1972 y elaborado por el MIT, titulado Los límites del crecimiento, en el que alertaba del agotamiento de los recursos del planeta. En ese sentido, aparece una nueva sensibilidad que estaba muy presente en muchas de las propuestas fílmicas de los años 70, de cómo la ciudad volvía a hacer un segundo intento por reintroducir la naturaleza o crear espacios verdes dentro de este sueño natural insertado en una realidad artificial. Estaba muy inspirado por todas aquellas actividades que se produjeron a partir de los años 72 y 73 por las Green Guerrillas, ¿no? En las que un grupo de activistas, pues, liderados por Liz Christie, constituían una serie de estrategias de reconversión de solares abandonados situados en Manhattan en huertos colectivos autogestionados, y en torno a los cuales se generaban actividades comunitarias y actividades tendentes a la socialización y al intercambio, como a una revalorización de espacios públicos que estaban siendo pues cada vez más privatizados, ¿no? O condicionados por la actividad mercantil. Bien, el huerto se presenta aquí como un elemento catalizador de la vuelta a la naturaleza, que ha sido reprimida por la ciudad, pero que se había sido recuperada como símbolo de resistencia. Aquí el huerto, pues como hemos explicado antes, se establece en la azotea del edificio y pasa a ser el elemento más preciado y más prestigioso de la ciudad, a tal punto que son las diferentes tribus urbanas las que lo convierten como en objeto de deseo. Bien, la película relata de manera muy taxativa el fin del exceso, el fin del usar y tirar. El repertorio visual adquiere todos aquellos elementos que habían caracterizado a la contracultura de los años 70. Reuso de edificios, reciclaje de materiales, estructuras comunales, revegetación urbana, y que solo sobreviven ya con un carácter heroico. Viene a ser como un paréntesis dentro de la dinámica urbana general. El colapso de la sociedad de consumo resulta en este caso evidente. Todas aquellas piezas que habían simbolizado pues, el estado del bienestar aparecen aquí con una condición devaluada y son reutilizadas para tareas más primitivas de las que inicialmente fueron pensadas. De esa manera, los barriles de petróleo son utilizados como soporte de mesas, las bañeras como grandes maceteros, los frigoríficos como piezas que forman muros defensivos y así un sinfín de elementos que han perdido ya su aura original. Y ya nada va a servir para lo que se pensó originalmente.